Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Feliz domingo, familia. Qué alegría estar con ustedes de nuevo una vez más. Gracias a Dios por esta plataforma que nos ha permitido poder estar unidos en un solo sentir, en un solo parecer, siendo ministrados por la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una porción, una historia que había leído muchas veces, pero en un determinado momento pude notar un detalle más de una historia que, como les había comentado, pues había leído una y otra vez. Pero hay un personaje muy especial que se comportó de una manera que revela lo que es la verdadera identidad en Dios, la verdadera identidad en el reino, conocer la responsabilidad y el peso espiritual que cada uno tiene. Y esto ocurrió en 2 de Samuel 11. Vamos juntos a 2 de Samuel 11. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera, en la versión Reina Valera. Recordemos que en esta historia es cuando David se vuelve loco por Betsabé. La ve por una ventana, envía por ella. Y bueno, ya sabemos cómo es el desenlace de todo esto, pero vamos a estar leyendo un poquito más a partir del versículo número 7. Dice así: cuando Urías vino a él, porque David mandó a buscar a Urías cuando se entera que Betsabé quedó embarazada después del encuentro que tuvo con ella. Betsabé era una mujer casada y manda a buscar al esposo. Urías, su esposo, estaba en el campo de batalla. Y lo manda a buscar con Joab. Joab era uno de los capitanes del ejército de David. Así que David le dice a Joab: mira, mándame a Urías hasta el palacio, que necesito hablar con él. Dice entonces en el versículo número 7 lo siguiente: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, ¿qué es lo que me llama tanto la atención de esta historia tan tremenda? Y es que Urías, a pesar de toda la insistencia que tuvo el rey David para que se fuera a su casa y estuviese con su esposa, pues Urías mantuvo una postura, una convicción, a pesar de que era el rey el que le estaba dando una orden. Ahora bien, veamos cómo entonces el enemigo procuró engañar a Urías y qué estrategias, qué pasos utilizó en medio de esta historia. Primero, lo llama a través de Joab, que era su jefe en el campo de batalla, él es el capitán del ejército. Así que comienza David a conversar con Urías y a preguntarle por el estado de la guerra, por mira cómo está Joab, cómo está la salud de los soldados, cómo está el pueblo de Israel, cómo va el estatus de la guerra. Como, ¿saben? Aparentando que le interesaba su gente,
como interesado realmente en lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. La verdad es que esto no fue más que una pantalla, era una pantalla, una imagen. Él lo que estaba era resguardando su imagen de tal manera que con esto anestesiar los sentidos de Urías para poder como, sabes, yo estoy preocupado por todo lo que está pasando y que Urías entrara como en confianza con el rey David. Número 2, le ofrece una licencia de descanso. Cuando la palabra indica lava tus pies, lo que significaba ese término para esa época era lo siguiente. Era el momento en el que las personas se aseaban sus pies y podían meterse a la cama. Porque imaginen los pies de ese momento. ¿Cómo estarían nuestros pies en calles que no estaban asfaltadas? Estaban llenos de barro, llenos de tierra, de excrementos, restos de alimentos. Era una sociedad muy, muy fuerte en la que vivían sumergidos los pies. Así que para el momento de descanso, me imagino lo satisfactorio que debe haber sido poder asear sus pies. Era como precisamente desprenderse de todo aquello que había estado transitando, que habían estado pisando en el caminar, en el campo de batalla, en el día a día. Así que lavarse los pies debe haber sido algo muy satisfactorio. Y era ejecutado cuando ya era la hora de descanso, es hora de meterse a la cama. Y en el caso específico de Urías, era un soldado que venía precisamente de estar en la guerra, era un soldado casado, así que lo que significaba era ve y descansa con tu mujer, pasa la noche con tu mujer, descansa, relájate con ella, disfruta. Ahora, ¿qué tenía esto de malo? Absolutamente nada, porque era su esposa. ¿Cuál era el gran detalle? Que Urías conocía la responsabilidad que tenía en ese momento y a pesar de que tenía esa opción que no tenía absolutamente nada de malo, no tenía nada de incorrecto, él tenía una tarea y él sabía que en ese momento él tenía una postura y una convicción de lo que estaba ocurriendo más allá en el campo de guerra. Ahora bien, además de esto, el rey David le dice, vete a tu casa, lava tus pies, estás con tu esposa, y le dio un regalo. Así lo expresa en el versículo, vamos a ver, en el versículo 8. Dice que David le envió a Urías un regalo para que se fuera a su casa. Entonces, yo me imagino cuál sería ese regalo, porque a David lo que le convenía en ese momento era que precisamente Urías se relajara, descansara y mantuviese entonces relaciones sexuales con Betsabé para poder encubrir su pecado y las consecuencias que había traído su pecado, porque Betsabé estaba embarazada de David en ese momento. Ahora, ¿qué regalo podría haber sido? Yo me imagino un juego de sábanas increíble, de seda, blanco, espectacular. Me imagino que pudo haber sido la bañera de última generación, porque lo que quería era que precisamente lo disfrutara con su esposa. Debe haber sido algo muy increíble, muy espectacular. Era el regalo de un rey, no el regalo de cualquiera. Así que a pesar de esto, a pesar de que David le da esa licencia, a pesar de que le da tremendo regalo para el disfrute en su casa con su esposa, pues Urías no se fue a su casa. Dice la palabra entonces que hicieron saber esto a David, que Urías durmió en la puerta de la casa del rey, en la puerta del palacio, junto con todos los siervos de su señor. ¿Sí? Ahora, fíjense, Urías le responde a David cuando David le pregunta, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué no te fuiste a tu casa a descansar? Te estoy dando la licencia. Y Urías le responde que su lugar
el arca, que era el lugar donde reposaba la presencia de Dios, se encontraba en tiendas de campaña, junto con sus compañeros de batalla. Estaban durmiendo en el campo de batalla, en tiendas de campaña. Su pueblo estaba en tiendas de campaña, así que él no se permitía estar de otra manera. Qué increíble conexión la de Urías, que a pesar de estar en la presencia del rey, allí junto a él, y teniendo todas esas facilidades, él reconocía cuál era su responsabilidad y se comportó y decidió tal cual, conforme a su convicción. Urías conocía su responsabilidad y su identidad en el reino. Así que él allí, cuando David ve que no logró su cometido, llega e intensifica. David intensificó su estrategia para poder ver si lograba convencerlo. Y le dice, quédate acá, quédate hoy, quédate mañana, y luego entonces vas, te despacho. Ahora, la palabra dice que David lo invitó a comer y a beber, con el fin de emborracharlo, de embriagarlo, para hacerle perder el juicio, para hacerle perder la cordura, para hacerlo flaquear acerca de la decisión que había tomado respecto a su postura, respecto a la responsabilidad que él tenía con sus compañeros y con lo que representaba el arca, la presencia de Dios, con donde se encontraba en ese momento. Ahora bien, la palabra dice también en Efesios 5:18, lo voy a leer en TLA: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, pensemos un poco más allá, no se trata nada más del vino, no se trata nada más del licor, ¿sí? Porque existen otros factores que nos llegan a embriagar, llegan a nublar nuestro entendimiento, a nublar nuestro buen juicio. Ahora, cada uno de nosotros tiene que buscar, tiene que reconocer en su corazón cuáles son esos factores que llegan a ser embriagantes y que nos llegan a empujar a caminar de una manera diferente a lo que ya hemos decidido, a la convicción que ya tenemos en nuestro corazón. Puede ser, por ejemplo, la aprobación, pueden ser los elogios, puede ser la conversación elocuente, ser muy rico en palabras. Eso nos puede llegar a embriagar. Tener algún conocimiento acerca de un tema puede ser embriagante para cualquiera de nosotros. Y eso entonces nos nubla el entendimiento. Nos llega a nublar nuestro buen caminar. Y podemos creer entonces que realmente todo esto ha sido provisto de nosotros mismos y que el Señor, y llegamos a hacer a un lado, ¿sí? Todo lo que el Señor nos ha ido entregando. Bien, ahora Urías, a pesar de que David intensificó su estrategia, pues no se fue a su casa. Durmió esa noche allí con los siervos del rey una vez más. Ahora podríamos pensar, bueno, recordemos cómo es el final de esta historia. David llega y le dice a Joab, mira Joab, coloca a Urías en la zona más hostil del campo de batalla. Colócalo al frente, de tal manera que, mire, eso lo más seguro es que sea asesinado por el enemigo. Tal cual ocurrió. Urías es asesinado, él muere allí en el campo de batalla, cumpliendo su deber. Ahora, pudiésemos pensar, bueno, pero ¿y de qué le valió a Urías todo eso? ¿De qué le valió haber sido leal? ¿Qué beneficio sacó de todo esto? Y resulta que, ¿saben? Le valió de mucho, porque su carácter, su convicción, la manera en la que obró, trascendió de tal forma que aún hoy podemos leer su historia. Aún hoy ese ejemplo de integridad, ese ejemplo de convicción y de firmeza permanece en la palabra. David intentó arrastrar a otro con su pecado.
para tratar de cubrirlo, aprovechándose del cansancio, de la fatiga y del estrés que produce estar en el campo de batalla. Fíjense, David realmente tenía que estar allí. Dice la palabra, los primeros versículos, que en ese momento era cuando los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en su palacio. David envió a Joab, envió al ejército, ¿sí?, a sus servidores, pero él no fue. Entonces, esa decisión errada de David arrastró o pretendió arrastrar a otros también en su condición de pecado. Y saben, es por ello que cuando estamos cansados, cuando estamos agotados por determinadas situaciones, es cuando estamos bastante vulnerables a caer, a ser presa fácil del enemigo. Cuando estamos así agotados, necesitamos realmente tomar el tiempo necesario para recargar las baterías, para retomar las fuerzas, porque es un momento muy vulnerable para nuestro corazón, para nuestra mente, y el enemigo los conoce y lo usa precisamente para hacernos caer, para hacer que nuestras convicciones flaqueen, para tomar decisiones incorrectas. Urías no sabía lo que había pasado con David y su esposa, tampoco conocía los planes que tenía David para encubrir lo que estaba pasando, para encubrir el embarazo de Betsabé. Y saben, era necesario para Urías conocer estos planes, conocer lo que había pasado para obrar de la manera correcta. No fue necesario. Lo que sí fue determinante para su vida, para su carácter, fue conocer su identidad, fue conocer el lugar que ocupaba en el reino, fue conocer la responsabilidad y el peso que él tenía como siervo del rey. Entonces realmente no necesitamos conocer los argumentos externos, no necesitamos conocer los argumentos ajenos por los cuales alguien decide o no algo. Lo que sí necesitamos es entender, es profundizar, internalizar cuál es mi identidad en Dios para poder caminar de la manera correcta. Conocer nuestra identidad es como este hilo, este pábilo verde. ¿Pero cómo así? Ahorita es visible, pero estando en cualquier lugar, estoy en otro espacio, en otro lugar, y mi identidad, mi conexión con la fuente permanece. Y estando aquí, en el medio de la calle, o puede ser que esté aquí, en mi casa, y la conexión sigue estando presente. Y aún en medio de la ardua batalla, mi conexión permanece. La historia de Urías nos enseña que no necesitamos estar físicamente en un lugar para comportarnos de acuerdo a un llamado, para comportarnos de la manera correcta. Lo que sí necesitamos es tener el entendimiento, profundizar en nuestro corazón quién es nuestro Dios, a quién le servimos, quiénes somos nosotros en el reino del Señor y cuál es nuestra responsabilidad dentro de sus planes. Así que les bendigo, hermanos. Feliz domingo. Si tú me tocas, si tú me abrazas, en la mañana con tu voz me levantas. Si caminamos hoy de la mano, es suficiente, ya no quiero más negarlo. Sentido a mi vida y valor por tu amor. Ahora amo y me siento amada de verdad. Eres tú el que me da la fuerza cuando ya no tengo más. Eres tú. Solo en tus brazos
por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.